Ahora estamos en Chañaral. Hoy día vamos a hablar un poquito de Chañaral. Chañaral de las Ánimas, correctamente. Una ciudad en el norte de la región Atacama, una ciudad bastante particular, hermoso, interesante, con una historia única aquí en la región Atacama. Bueno, Chañaral se ubica a algunos 190 kilómetros al norte de Copiapó, se ubica entre, en realidad, 400 kilómetros faltan hacia Antofagasta, es la casi última ciudad grande hacia Antofagasta. Bueno, llega tal y es casi la puerta al desierto duro de Atacama. Por eso Chañaral también es un punto principal en la Panamericana con bombas de benzina, todos, porque a partir de aquí hacia el norte la distribución de benzina no es tan frecuente. Bueno, Chañaral se formó en 1833, claro, justamente en conjunto con el descubrimiento de las minas Las Ánimas algunos años anteriores. Esta perspectiva se ve aún mejor, esta fantástica estructura del Malacate aquí, de la Poderosa, y aquí en Las Ánimas, frente del ex pueblo Las Ánimas, y ahí está Malacate, ahí está la Vita, la famosa Vita, ¿no? Donde tanto material salió. Ahí estamos en un sector realmente encima de la Vita, como ya indicado, 400, 500 metros de profundidad llegaron los piques, hoy día absolutamente inactivas acá, y todo conjunto, pique, Vita, Malacate y la fundición primitiva ahí, ¿no? Todo bastante visible. Y Chañaral tenía su historia siempre junto con la minería. Hasta los años 1918 era realmente de poca población, pero intenso y ya con alta industrialización. A indicar que siempre Edwards tenía su fundición acá, había industria minera, puerto de exportación, de importación, una gran actividad industrial, realmente un centro industrial aquí en el norte de Chile. Las minas de Las Ánimas, el ferrocarril 1869 a las minas de Ánimas, y todo aportaron al famoso desarrollo de Chañaral. También hay que mencionar, existen figuras, fotos, hay descripciones de cualquier índole aquí de la ciudad de esta época. Después de la caída de las minas de Las Ánimas, Chañaral realmente tenía otro empuje, porque en 1918 se desarrolló un poquito más arriba la primera mina de tipo pórfido cuprífero, Potrerillos, y Chañaral obviamente era el punto principal, el punto de embarque de Potrerillos. Eso empujó Chañaral tanto que llegó a su actual 13.000 habitantes. 13.000 habitantes principalmente trabajan en una forma relacionada o llegaron en una forma relacionada a la minería. Bueno, Potrerillos 1918, otro empuje para el ferrocarril. Ya el ferrocarril 1928 se prolongó hacia la mina Potrerillos, hacia Marquito,
y la planta eléctrica, termoeléctrica de Barquito era uno de los puntos más importantes. En este momento, claro, Chañaral de nuevo llegó pero realmente al tope de la industrialización a una ciudad industrial próspera y interesante. Después del cierre de Potrerillos, Chañaral, claro, mantuvo su posición porque se abrió El Salvador con la misma infraestructura aquí, Puerto Chañaral y todo. También hay que indicar ahora la actualidad. Chañaral tiene por un lado una belleza única, es realmente una ciudad industrial de 1880 con una historia única. Una ciudad también turística hoy día porque tiene restaurantes, una plaza, la iglesia y muchas cosas para ver. Las playas aquí, el Pan de Azúcar, una de las playas más hermosas aquí del norte de Chile. Pero por otro lado, Chañaral tiene esta herencia industrial que se ve aquí donde estoy justamente, donde hay problemas ambientales, un botadero de arena, de los materiales procesados, de las minas aquí en el interior. Chañaral tiene lamentablemente problemas con las aluviones aquí 2015, 2017, gran desastre, gran problema. Más de 60 fallecidos y grandes partes de la ciudad inundadas o realmente arrastradas o llenadas con barro, lodo, escombros y todavía se nota eso acá. También hay que notar, en Chañaral se encuentra una playa que realmente tiene ley de producción, la playa donde realmente lo botaron años y años los restos mineros de las minas aquí superiores. Chañaral es una ciudad bastante particular. Por un lado, un centro turístico, pero de excelencia, tiene todo, tiene playas hermosas, tiene historia, tiene cultura, tiene muchas cosas, una historia pero impresionante, la forma de la industrialización, de las minas, de las ánimas, Potrerillos, uno de los primeros pórfidos cupríferos del mundo, con Barquito, con todo El Salvador ahora. Y bueno, ahora está turismo, pero ahí estamos en un lugar que completamente dice otra historia. Está bastante triste. Por un lado estamos en pleno aluvión, donde el aluvión 2015 y 2017 también un poco casi arrastró todo. Más casi 60 muertos aquí, 60 fallecidos, personas fallecidas, y un desastre natural que no es la primera vez que ocurrió eso en Chañaral, pero en esta magnitud nunca. Y es impresionante, hasta hoy se ve aquí la superficie, es pero de puro material del aluvión, se notan cosas enterradas y bueno. Lo otro es, este es un sector bastante contaminado. Años y años las empresas, la minería, dejó los minerales pesados, los restos aquí hacia abajo. Desviaron el río El Salado y quedaron depositados acá. Entonces, en días bonitas, esta playa, si uno va un poco más adelante, se ve azul, se ve verde de minerales de cobre. Veamos un poquito este sector que es tan particular. Aquí vemos Chañaral, acá el océano y aquí los restos de la acción del aluvión. Pero más allá la playa contaminada de minerales residuales de la minería, los restos. Todos todavía los vestigios del aluvión.
ya estamos hablando casi 8 años después. Sí, formó otro paisaje aquí. Erosión y deposición. En un momento. Bueno, es una cara, pero la otra es la absoluta riqueza turística, la absoluta riqueza histórica, la belleza de las playas, del pan de azúcar que aquí al lado, o de playas hacia el sur aquí, ¿no? Bueno, por eso Chañaral es una ciudad bien interesante, bien compleja y bien al fondo merece una visita. Bueno, vamos a ver ahí Chañaral, vamos a dar una vueltita, ¿no? También hay que mencionar, Chañaral siempre tenía un desarrollo social bastante interesante, colegios en el siglo pasado rápidamente, muchos extranjeros, notas del Kunst, del alemán ahí que vivió aquí o estaba aquí en los años 1890. Realmente Chañaral era parte de la industrialización global. Bien, vamos a ver este sector y más. Estamos ya entrando a Chañaral. Hay que salir de la carretera panamericana. El centro se ubica a algunos 500 metros hacia arriba. Existen hoteles, restaurantes y cafés. Una infraestructura turística bastante amplia. Bueno, ya estamos en Chañaral. Veamos un poquito esta ciudad tan emblemática, tan interesante. Claro, Chañaral era el centro industrial aquí. Se nota eso, con fundición, con industria. 1833, fundado. Siempre en construcción. Yo creo nunca jamás yo lo vi esta plaza sin construcción. La Casa Molina directamente al lado de la iglesia data de 1904. Iglesia y Casa Molina están declarados desde 1985 como monumento nacional. La iglesia data de 1864, como siempre directamente al costado de la plaza, el estilo neoclásico, debido a la influencia de sacerdotes anglosajones. La iglesia. El faro de Chañaral data del año 2000. Con sus 27 metros de altura, mantiene funciones culturales como exposiciones artísticas o eventos en el anfiteatro al lado. Desde arriba se puede disfrutar una vista única. Chañaral es una ciudad multifacética. Por un lado tenemos la problemática ambiental, con los desechos mineros históricos, casi de 2 siglos. Además, la problemática de los riesgos geológicos, aluviones, tsunamis. No vamos a olvidar la actividad sísmica, que como en todo Chile, aquí también es presente. Pero en contraste, las playas más hermosas, un parque nacional, Pan de Azúcar, excelente, realmente una joya con su fauna, flora y paisaje. Un turismo que apunta a la belleza del paisaje, turismo de playa, pero también la historia minera y un turismo explorador y de expedición. Cabe mencionar que
ya existe una profunda conciencia de las problemáticas ambientales y se busca y ejecuta soluciones. La idea es que minera, industria, turismo cooperan mutuamente en forma menos invasiva como se puede. El templo presbiteriano era el primer templo anglicano en Atacama. Refleja la fuerte presencia de ciudadanos ingleses en los años 1870 y en adelante aquí en Chañaral. La construcción igualmente está protegida por la ley de patrimonio. Vamos a ver la estación, la famosa estación de Chañaral de trenes, que ya no está muy activo, se ve eso después de los últimos aluviones, lamentablemente, pero era una de las principales instalaciones ferrocarril. Bien, ahora estamos en otro centro de Chañaral. Realmente eso hay que mencionar que Chañaral, la mayoría creo de nosotros lo conoce por la Panamericana, por el centro de bombas de benzina y todo. Porque hay que decir, a partir de ahí hacia Antofagasta no hay muchas bombas de benzina, Agua Verde por ejemplo, y eso es el último puesto aquí para abastecerse, para revisar el vehículo con benzina, con petróleo, con comida, no sé, porque a partir de aquí hacia el norte estamos hablando del desierto. Lamentablemente así la mayoría de la gente conoce Chañaral como una parada de la Ruta 5, la Panamericana. Eso no es justo. Antes de avanzar, si viaja al norte o al sur, hay que entrar al centro, a la plaza, ver esa hermosa ciudad con una belleza un poco escondida. La termoeléctrica de Barquito era una construcción para asegurar el suministro eléctrico para la mina y fundición de Potreríos. Tenía una producción de 30 megawatts. Una línea de alta tensión condujo a la mina Potreríos en 125 kilómetros de distancia. Y todas esas obras datan de los años 1920-1930. La explotación de pórfidos cupríferos era un desafío mayor. Como sabemos, un pórfido cuprífero tiene inicialmente una ley de máxima de 3,5%, mucho debajo de las leyes de los depósitos comunes de esa época de las vitiformes, con su 15 a 25% de cobre. Pero cierto, pórfidos cupríferos tienen una extensión gigante en comparación de las vetas angostas y profundas. Para lograr una explotación eficiente se debe contar con un suministro de energía gigantesca para esa época. Además, recursos hídricos y tecnologías nuevas de purificación, como la flotación. Sistema de transporte potente y eficiente, como los ferrocarriles lo prometen.
Potreríos y sus instalaciones en Chañaral, Barquito inician otro ciclo minero que cambió la minería para siempre. Bien, voy a la vuelta a Copiapó, 190 kilómetros casi siempre con el Océano Pacífico a mi lado. Un viaje bien hermoso. Ojalá nos vemos en la próxima semana aquí en GeoVirtual 2.cl. Chao.